la virtualidad cuando quiere, quiere. Ok, veamos ahí. ¿Sí podemos ver la pantalla? Sí, Ligda. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bueno, vamos a continuar con la exposición que teníamos la clase anterior y habíamos terminado de ver lo que era la sociología del derecho. Ahora vamos a hablar acerca del objeto de estudio de la sociología del derecho. Como ya nos dimos cuenta, la sociología es la ciencia que nos va a ayudar al estudio del ser humano, pero no del ser humano en sí, de una forma física, sino que del ser humano en torno a cómo se comporta en la sociedad. Y podemos darnos cuenta o determinamos anteriormente de que el ser humano tiene diferentes formas de ser y de ver las cosas dependiendo del lugar donde va a estar, o va a estar interactuando, ¿verdad? Entonces, de hecho, vimos algunos ejemplos de lo que era la sociología del derecho y la sociología del general. Y en este caso vamos a hablar acerca del objeto de estudio de la sociología del derecho. Esta se ocupa de la organización del sistema legal, sus operadores y la forma de cómo las personas definen su realidad jurídica. La sociología jurídica tiene como objeto de estudio las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a localizar? Es cuando vamos a hacer un estudio en diferentes zonas, como podríamos decir las zonas rojas. ¿Cómo las podemos determinar como una zona roja? Lo vamos a hacer de la manera muy fácil, cuando nosotros nos damos cuenta del comportamiento de los sujetos en esa sociedad. Nos damos cuenta de que no es el mismo comportamiento que tienen otros otras personas, otros sujetos en otras comunidades. Tanto es así que el ejemplo, hace mucho tiempo hacían estudios de que la persona que venía de cierta comunidad era una persona que con el simple hecho de decir vengo de aquí, ya la tipificaban como parte de lo que más sobresalía. Eso quiere decir, por ejemplo, no todos los de la zona 18 son mareros, o no todos los de la zona, los que viven abajo del puente del incienso, pertenecen a una mara. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Porque si es cierto, la macro, el estudio macro va a indicar ciertas peculiaridades o determinantes, eso no quiere decir que todos definitivamente van a ser así. Y esa es la controversia que se ha dado entre los estudios, ¿verdad? Porque no podemos definir a una persona como otra. ¿Qué piensan ustedes? Un papá que se dedica a ser carterista, o perdón, ladrón normal, y la mamá que es carterista. ¿Cómo va a ser el determinante de los hijos? ¿Qué creen ustedes? Sí saben que están cometiendo un delito los ladrones, ¿verdad? Y sí saben que es un delito también las señoras que son carteristas. ¿Saben a quiénes les llaman carteristas? Sí, licenciada, a las personas A que los se suben a los buses a robar billeteras, teléfonos. Exactamente, pero no se los piden, sino que ellas, así bien hábiles,
para agarrar las cosas, ¿verdad? Ellas no necesitan, se va a dar cuenta hasta que ya se fueron, que perdió algo, porque tienen una habilidad tremenda con los dedos que uno no siente a cuándo le sacaron las cosas, ¿verdad? Entonces díganme, ustedes, los hijos de ellos, para ustedes, ¿serían un determinante en el estudio o no? Sí lo serían, licenciada. ¿Por qué, Joel? Porque pónganle en dado caso, supongamos que el niño sabe de que a qué se dedican sus papás, obviamente su percepción va a ser distinta de cómo es que los papás adquieren su dinero, o sea, de pensar, o sea, voy a la escuela y un ejemplo, o sea, yo digo, cuando estaba pequeño, voy a la escuela porque mi papá trabaja, me compra mis útiles, provee para la casa. Y en el sentido este con los niños, o sea, mi papá trabaja robando, o sea, estudio con dinero que fue robado o estudio con dinero que fue porque vendió algo que se robó. Pero tú crees que los niños tienen la capacidad de decir eso, de tener ese pensamiento. Actualmente pensaría que sí, porque ahora los niños son más inteligentes y se dan cuenta. Realmente uno antes decía, es que no se da cuenta el niño, pero realmente sí se da cuenta. Ok. Dime, por favor, Eric. Buenas tardes, licenciada. De hecho, complementando al compañero, estamos ya en una sociedad donde desde la educación primaria, inclusive preprimaria, es de que comienzan la inculcación de valores en los establecimientos. Entonces, por ejemplo, en primero de primaria ya conocíamos los que son los valores y los antivalores, ¿verdad? Entonces, gracias a esa enseñanza es que ellos pueden como aprender a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal dentro de nuestra sociedad. Ok, muchísimas. Fíjense que es un poquito curioso, ¿verdad? Porque hay comunidades, yo creo que ya les había comentado a ustedes de unos niños que habían sido, que estaban siendo vulnerados sexualmente, ¿verdad? Y ellos no tenían idea de que eso les estaba pasando. En algo así, asumo yo que debe ser el comportamiento, porque miren, mi hermana trabaja en una escuela de donde van la mayoría de chicos del Gallito y ellos no tienen ni la menor idea que lo que hacen es bueno o es malo. Ellos simplemente lo ven como parte de salvaguardar el territorio. Entonces, no podemos decir eso y puede también pasar otra situación de que los papás sean o se dedican a esa situación, pero no quieren que sus hijos lo hagan y les llaman la atención y les enseñan otra parte diferente. No quiere decir que sea un determinante el que si mi papá fue así, yo sea así. Si no, miremos el presidente, pues todo el mundo votó porque su papá era buenísimo o fue bueno. ¿Y qué pasó? ¿O qué está pasando? Es todo lo contrario a lo que fue su padre. ¿Verdad? Que realmente no cumplió las expectativas. Exactamente. Entonces, es bien complicado que no debemos, que esto se aprende, ¿va? En el estudio sociológico, que no todo por tener como una base, tiene que decir que todo lo demás va a ser igual. Los hijos de personas delincuentes, digámoslo de esta forma, no tienen que ser delincuentes ni tratados así. Igual, así como de bueno pasó de que una persona porque es muy buena, sus hijos no quiere decir que van a ser buenos. Cada ser humano, aunque venga del mismo gen, no va a reaccionar de la misma forma. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para Carbonnier, su resumen señala que la sociología del derecho analizaría lo que constituye el derecho mismo, es decir, las reglas, las instituciones, mientras que la sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que el derecho puede ser causa, efecto u ocasión, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Incluidos los fenómenos de violación, inefectividad o desviación. La sociología del derecho o sociología jurídica
puede definirse como aquella rama de la sociología general que tiene como objeto una variedad de fenómenos sociales, fenómenos jurídicos o fenómenos del derecho. Eso es lo que nos dice Carbonnier. Es importante que tomemos en cuenta que no porque una persona sea como indicamos, ¿verdad? Esa persona va a actuar de la misma forma. Tenemos que tomar en cuenta de que el ser humano es un ente individual y por ende, como ente individual, va a actuar de la forma que lo hace. No necesariamente porque su mamá, su papá, su familiar es, él también lo va a hacer. También nos dice que es investigar la creación, las transformaciones y la aplicabilidad del derecho en la realidad social. Es la eficacia del derecho, es el estudio de los fenómenos sociales que se refieren al derecho. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, individual y colectivamente, mediante la aplicación del método científico y sus estructuras, formas de organización y de conductas. En esta parte vamos a ver algo muy importante que se desarrolla cuando nosotros indicamos. No todas las personas que nosotros vamos a ver o vamos a tratar de la misma manera van a actuar de la misma manera. No todas. Por ejemplo, si yo sé que a mí me van a asaltar, me van a pedir las llaves de mi carro, yo pienso, yo tengo hijos, tengo nietos, tengo una vida por delante y las cosas materiales se hacen. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Pero cuando se va a cometer la acción, ¿será que mi reacción va a ser esta o va a ser distinta? Va a ser distinta. Va a depender muchísimo, Joel, porque van a actuar demasiadas situaciones. Por ejemplo, las personas que van en el tráfico y de un momento a otro empieza a haber un poquito de aglomeración y empiezan a bocinar. Si yo voy normal, no me importa eso, o sea, es normal que bocinen. Pero si yo he tenido un muy mal día, si yo necesito llegar temprano a X lugar, salí tarde y empiezo a tener pormenores y esa aglomeración viene a ser la gota que derramó el vaso, ¿qué creen que va a hacer la persona cuando le bocinen? Ponerse a insultar al que lo está vacinando. Eso es lo más barato, Rebeca. Insultar es lo más barato. ¿Han visto ustedes tantos accidentes que se han dado, verdad? En la actuación de solo bocinó el carro y se baja del carro con una pistola. Exacto, Laura. Actúan de forma impulsiva, ¿verdad? O sea, pero eso, la acción, a lo que yo voy es al momento. A mí toda la vida me han educado que no debo de hacer esto, que no debo hacer el otro, que no, 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 no. Y todo está en mi cabeza. Pero en el momento que surge alguna de las cosas donde yo tengo que poner de manifiesto lo que yo he aprendido, mi actuar es distinto. Y esto es lo que hace que el ser humano no pueda ser un ente de estudio al 100%, porque no sabemos exactamente lo que lo va a impulsar a hacer eso. Tiene que hacerse una investigación en ese momento. ¿Saben ustedes del caso de Bonilla? Ya revisamos nosotros ese caso. Es de la persona que mató a una compañera porque no quería ser pareja sentimental, ¿no? Exactamente, pero no dijo que no querían ser pareja sentimental, sino que ella dice que eran amigas. Así es. Entonces, después de que eran amigas, si usted se da cuenta en los audios que presentan, primero digamos, ¿quiénes están de acuerdo en la sentencia que dieron al principio? Porque ahorita se está debatiendo nuevamente el cambio de delito. ¿Quiénes están de acuerdo? Víctor, no. ¿Quién más?
A ver, Carla Masaya, ¿qué piensas tú? Pues no mucho lo recuerdo, pero recuerdo que era una condena bastante baja que le estaban dando por el estado de emoción violenta, si no estoy mal. Pero en lo personal, pues yo no estaba de acuerdo porque pues se ve que claramente todo fue planificado, que no lo hizo en un estado de emoción, sino que todo fue planeado. Ok, gracias. Eric. Sí, justamente a comentar lo mismo que comentaba la compañera, que mis compañeros no me dejarán mentir, estamos justamente, vimos la semana pasada lo que es el homicidio en estado de emoción violenta, y el licenciado nos exponía el caso de que para este homicidio tiene que pasar todo en el momento. Ella tiene que estar bajo la pista nublada, etcétera, etcétera. Y dadas las pruebas que se dieron, son, era un homicidio premeditado, porque ya estaba en colaboración con el hombre al momento de su asesinato, entonces como que todo era muy evidente que no era un homicidio en estado de emoción violenta, sino inclusive un asesinato, ¿verdad? Gracias, exactamente. Entonces, vamos a la vida real, ¿verdad? Entonces, pasan sorpresas, porque esta fue una sorpresa para toda la familia de ellos, y creer de que ya estaba todo realizado, ya le habían cambiado el delito. Obviamente uno a su familia siempre quiere tratar de ayudarla, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que hay una familia que está dolida por la situación que se pasó, si se lo merecía o no se lo merecía, no somos nosotros los juzgadores de este episodio, sino que realmente debe de hacerse lo justo, ¿verdad? Víctor nos dice que desde su punto de vista no está de acuerdo, que no es aplicable la emoción violenta debido a la decisión deliberada para cometer el delito. Tenemos todos los atenuantes, ¿verdad? Que nos han estado demostrando y nos da la situación o nos da todas las pruebas para poder hacerlo. ¿Qué pasa en esta situación? La señorita es una persona que ha estado, así a grosso modo verlo, ¿verdad? Que ha hecho siempre su voluntad, pareciera. Entonces ella creyó que en ningún momento iba a pasar nada de esto y que si lo hacía, pues iba a salir rápido. Eso es lo que ella creyó. Y eso es el problema cuando damos estas definiciones sin tener lo que es el método científico para poder desarrollarlas, ¿verdad? Tanto en las investigaciones como en el actuar de cada una de las personas debemos de aplicar antes de poder dar una respuesta o una resolución a algo que a nosotros nos están preguntando. Aquí dice que la sociología jurídica es una rama de la sociología general que tiene por objeto el estudio de los fenómenos jurídicos o de derecho. La sociología jurídica parte del principio de que todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales, aunque, eh, aunque no todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. También existen los fenómenos sociales o no jurídicos, como son los fenómenos de usos sociales o costumbres, que son de gran importancia para la vida de la sociedad. Esto, ¿cómo podríamos hacer? Viendo de parte de lo que es el derecho consuetudinario, nos damos cuenta que para nosotros en una sociedad normal, el que agarren a una persona y la piden ahí en una plaza hasta sacarle sangre en la espalda y darle un buen escarmiento por haber cometido un delito, ¿va? Va a depender muchísimo de los ancianos del pueblo o los ancianos de la comunidad determinar el castigo que pertenece a la acción que cometió la persona, determinarle el delito. Entonces, a veces la piel es más sensible unos de otros y tal vez les han dado muchísimos golpes con esas varitas que dan, ¿verdad? Tal vez les han dado y no ha pasado a más de que les quedan los moretones, pero puede encontrarse a una persona que sea demasiado sensible en lo que es la piel y se le reviente y le salga sangre
y sea una situación diferente que se salga de las manos. Entonces, ahí quedaría visto quién de los dos es más violento, si la persona que castigó o la persona que recibió el castigo. Se dan cuenta que también hasta en esa parte, como nos indican aquí, ¿verdad? Va a depender muchísimo de cómo son los fenómenos en los usos sociales o costumbres que son de gran importancia para la vida en la sociedad. Entonces hay que tomar en cuenta que no siempre vamos a tener la misma reacción porque es una persona diferente a la que se le está llamando la atención o a la que se le está llamando en ese momento a la redención, ¿verdad? La diferencia entre la sociología general y la sociología del derecho es que la sociología general estudia las formas básicas de toda sociedad y la sociología del derecho tiene por objeto la investigación de dichas formas sociales basadas en el derecho. El simple hecho de hurtar, agarrar algo que no corresponde, es acción de una norma. Y la sanción va a ser devolver el producto, ¿verdad? Si fuera en una escuela. Ahora, si ya esa misma acción la comete teniendo una pistola en la mano o teniendo algún arma blanca, entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Como pasa con los niños, que los niños llevan una cosa que no es de ellos a la casa. Usted como padre de familia inmediatamente hace que el niño devuelva el objeto porque no le pertenece. Entonces ahí ya está llamando la atención y está resarciendo el daño. Sin embargo, si el niño lleva un reloj o lleva un teléfono celular, esa ya es un delito porque el hecho de que lo lleve, cómo lo adquirió, cómo lo hizo, si lo sacó del bolsón, si se lo quitó a alguien poniéndole un lapicero en el cuello, depende de la forma de cómo lo adquirió, asimismo va a tener la tipicidad que el delito va a requerir, ¿verdad? Entonces es muy común. Hace mucho tiempo una persona fue llevada a la silla de ruedas, a la silla eléctrica en Estados Unidos. Y pidió como último deseo que le leyeran una carta cuando lo estuvieran ejecutando. Y en la carta le decía a la mamá que no era él quien debería de estar en esa silla eléctrica, sino quien debería de estar ahí era su mamá, porque cuando él llevó el primer lápiz, la mamá le ayudó a sacar la punta. Cuando él empezó a llevar cosas más grandes como una bicicleta, su mamá le ayudó a esconderla. Y cuando él empezó a hacer cosas más complicadas, su mamá siempre lo consintió en lugar de llamarle la atención. Y entonces él le dice, quien debería de estar aquí eres tú, porque yo solo era un niño que necesitaba en ese momento ser educado. Y tú todo me complaciste. Entonces yo no tenía la madurez para poder tomar una decisión correcta y tú sí la tenías. Entonces quien es culpable eres tú, no soy yo. Entonces imagínense qué crueldad esa señora, lloraba terriblemente. Ese fue un caso que pasó en Texas, en la silla eléctrica. Entonces, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar nosotros, los padres de familia, que les permitimos a los hijos actuar de una manera equivocada, en lugar de llamarlos a la redención o de tomar la situación como se debe, ¿verdad? Es decir, te lo voy a permitir esta vez, pero la próxima ya no lo hagas. Entonces nos damos cuenta que estamos abriendo una brecha que cada vez va a ser mucho más ancha. Entonces vamos a tener que permitir muchas más cosas. Dice que la sociología general elabora conceptos sociológicos formales para describir o entender aquellas formas. La sociología del derecho utiliza los conceptos sociológicos en referencia al derecho, transformándose en conceptos sociológicos.
Vamos a ver. Otro ejemplo que tenemos aquí es el de el concepto de rol. Es un concepto que expresa los modelos de comportamiento que surgen en torno a una función social. Y el rol que corresponde al juez o al legislador. Para definirlos se utilizan conceptos sociológicos jurídicos del rol, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo. Un ejemplo era cuando un niño lleva o agarra algo pequeño, pero que puede resarcir el daño devolviéndolo. Y no pasa nada, ¿verdad? Es únicamente se queda en una función social, tanto en conocimiento de la maestra, si fuese en la escuela, o si fuese en casa, en conocimiento de los padres de familia, que llegue alguna visita, ¿verdad? Y el niño agarre algo que esté en la bolsa de la persona, entonces tiene que devolverlo. Esto es un rol a nivel funcional social, pero ya cuando tiene tiene que intervenir un juez o un legislador para poder dar una resolución a esto, ya es un concepto jurídico. Ya no es únicamente un problema sociológico, sino es una pena, ya no es una falta, ¿verdad? Que se está cometiendo y que tiene que verificarse muy bien. ¿Alguien tiene algún ejemplo que quiera compartir? A ver, vamos a preguntar, porque no quieren compartir. Estuardo Muy. Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿Qué ejemplo tú nos podrías dar en un caso social de un estudio X, el que sea? Disculpe, licenciado, ¿puede volver a repetir? Es que acá está un poco variado el clima y se escucha un poco entrecortado. Ok, dije un ejemplo de de sociología general. De sociología general, ¿algún ejemplo le podría indicar el comportamiento de las personas en distintos acontecimientos? ¿Como Por cuáles? ejemplo, cómo se comportan a la hora de jugar o a la hora de estar realizando algún estudio, por ejemplo, en el colegio. Son distintas actitudes a la cual la persona adopta. Ok, muy bien. A ver, Emily Rivas, del ejemplo de sociología general que nos dio Estuardo, dame tú la sociología jurídica. Sí, tal vez el comportamiento de las personas en ciertos casos. No, él nos dio ya el general. De ese general tienes tú que convertirlo en jurídico. Ilse, ¿le puedes ayudar? Sí, licenciada. Según entendí al compañero, dijo que sobre el comportamiento, no sé si escuché si dijo de personas o de niños. No importa, o sea, igual Ah, es que parte de una cambia, comunidad. o sea, dependiendo del entorno, dijo, ¿verdad? Ajá, pero mencionó un entorno. Uy, el entorno no lo escuché. A ver, Jimena. Jimena Méndez. ¿Sí, Laura? Licenciada, disculpe, a mí se me ocurría
Ya metiéndolo en el ámbito jurídico, digamos que el niño viene y lleva un cuchillo al colegio y corta a alguien, a un compañerito que le caiga mal. Ajá. Entonces ahí siento que ya aplicaría un poco lo de jurídico, porque es porque el niño está llevando por ejemplo, ese utensilio al colegio y por qué, cómo tuvo la intención de venir y cortar específicamente al niño que le caía mal y cómo es, con lo que hablamos también la vez pasada, cómo es su entorno en su hogar, por qué está haciendo eso, en qué influye y así, siento yo. Ok, muchísimas gracias. Sí, fíjate que sí, tienes toditita la razón en esa parte, ¿verdad? Pero eso sería un ejemplo distinto. Este ejemplo que tú diste, por ejemplo, en sociología general sería aquel de pertenecer, ¿verdad? Cuando los niños o niñas se ponen en torno a jugar, a llamar la atención y que si miramos a un grupito que todos van con el pelo en cola y todo el grupito va con el pelo en cola, o todo el grupito lleva la falda arriba de la rodilla, o todo el grupito lleva, por ejemplo, no el suéter del colegio, sino que todos llevan un sudadero. O sea, el mismo grupo, ¿verdad? O todas las niñas empiezan a comer chicle a la hora de entrar. O sea, todos esos comportamientos son partes sociales de ese mismo grupo. Cuando lo hacemos en parte jurídica, es lo que tú nos dijiste, ¿verdad? Que aparte de hacer todas esas cosas que ya dijimos, empiezan a cortarse. Y en su mayoría, las señoritas se cortan en la parte de arriba de las faldas, o sea, en los muslos, para que nadie las pueda ver. O utilizan los sudaderos grandotes o la mayoría de camisas manga larga porque lo están haciendo en los brazos. Entonces ahí es donde se torna de una relación social general a una social jurídica, porque ya están cometiendo un delito en contra de ellas mismas, ¿verdad? Entonces ya son alertas que deben de tomarse en cuenta para poder darle solución antes de que se vuelvan trágicas. En el caso del joven que nos había dicho, era de un partido de fútbol. Y en los partidos de fútbol pasa muchísimo, porque es pertenecer a un equipo de fútbol a la hora de recreo, estar jugando, en las canchas de la colonia, mantenerse a X hora, todos los fines de semana. Entonces, todo está muy bien. Todo eso es una relación social general. ¿Cuándo se va a tornar jurídica? Cuando la persona que vaya a cometer un delito, por ejemplo, que se vaya a barrer con toda la intención, con los tacos por delante y le hace pedazo la espinilla. Y a esta persona tienen que operarla no 2, 3, sino que hasta muchas veces. O no en la espinilla, sino que se van a la parte de la espalda y los dejan parapléjicos. Entonces han habido tantas demandas y denuncias de esta situación porque ya tiene que volverse una situación en donde tiene que interferir las autoridades para poder determinar la causa y el efecto de esta situación, ¿verdad? Víctor Cardona nos dice que hace unos meses hubo un caso donde un estudiante del Instituto Federico Mora llevó un arma de fuego y la directora lo entregó a la policía. En este caso, la corrección no puede ser de la sociología general porque está tipificada como un delito y por lo mismo ya es sociología jurídica. Miren ahorita, veamos ese estudio. Quiero que al menos unas 5 personas me den su punto de vista acerca de lo del profesor de Huehuetenango. Esto es nuestra sociedad, es nuestra realidad. ¿Sí saben esta noticia? Sí, licenciada, de Sí, una licenciada. chica que apuñaló al profesor. Exactamente. Todavía no hay un determinante que diga esto pasó, ¿verdad? La chica está en manos de la PGN
y ya está recluida en un centro médico asistencial para verificar hasta dónde o determinar hasta dónde ella está bien de sus facultades mentales o bien de sus facultades físicas, ¿verdad? Pero vayamos más allá, seamos investigadores el día de hoy y pongamos nosotros nuestras propias hipótesis. ¿Qué creen que fue lo que pasó? A ver, quiero 5 manitas para saber. Ok, Carla, 1. ¿Quién más? Ay, Dios mío, ustedes, de verdad. Silvana, 2. Joan Alexander, 3. Marilyn Michelle, 4. Y Ilse, muy bien, ahí estamos las 5. Empecemos pues con Carla. Sí, fíjese, licenciada, que, bueno, al menos muchos dicen que tal vez el profesor la abusaba o por eso ella fue que actuó así, pero realmente a mi manera de pensar o alguna hipótesis que yo tengo es que, por ejemplo, ella tal vez sufría algún tipo de abuso en casa, tal vez la maltrataban, que se volvió una persona pues con un poco antisocial y a la primera reaccionaba con violencia. Entonces es como el ejemplo que usted lo ponía el otro día de que ahora a los niños pues no se les puede decir nada en casa pues porque ellos ya reaccionan pues diferente. Entonces para mí pues tal vez ella, el profesor no le puso tal vez la nota que ella quería o tal vez ella no ganó o hubo algún problema entre ellos respecto al estudio. Entonces ella reaccionó pues de esa manera porque creo que desde su casa ella venía ya con esa violencia. Entonces pienso que fue una reacción de ella, pero en sí pues yo no pienso pues tal vez que el catedrático le haya causado algún daño. Ok, muchas gracias, Carla. Silvana. Buenas tardes, licenciada. Pues en mi parte, fíjese que me di cuenta en las noticias, pero ahí me quedé un poquito rara porque habían dicho en la información de que, o sea, los han visto a ella y a él en una aula solos. Y es bien raro porque a la vez decía otra información de que llegaron un grupo de estudiantes a ayudar a la muchacha. En mi conclusión, licenciada, puede ser de que puede ser que el maestro l- puede que le haya abusado o le haya dicho algo que no le gustó a ella, o por ejemplo, como dijo la compañera, puede ser que no le puso la nota que ella quería y pues en la reacción de la muchacha puede que atacó, pero o sea, no queriendo lastimarlo, tal vez solo quería asustarlo, pero no le salió bien lo que ella planeaba, ¿verdad? Ok, llevamos 2 hipótesis diferentes. Muy bien, gracias. ¿Quién seguía? Buenas tardes, licenciada. Creo que a mí me mencionó el Sí, tercero. gracias, Joan. Fíjese que para mí no siento que sea más que todo una cosa, sino que lo que yo pienso es que ella tuvo una acumulación de cosas. Podría ser las primeras 2 hipótesis que las compañeras mencionaban, que se juntaron los problemas de la casa, problemas en el colegio, incluso específicamente con el maestro, y como ya estaba cansada, pues digamos que fue la gota que le derramó el vaso posiblemente. Ok, llevamos 3, muy bien. 4. ¿Quién es la cuarta? Ilse era la quinta. Hola, yo soy cuarta. Ah, ok, ¿Me dale, escuchan? Marilyn. Perdón, ya. No sé si me logran escuchar bien. Sí, gracias. Bueno, perdón. Pues yo estaba leyendo, bueno, una noticia ahí, ¿verdad? Que platicaba de que esta estudiante, pues no era una persona o una estudiante que se presentara regularmente a clases, ¿verdad? Entonces también se investiga qué situación estaba viviendo ella en casa, porque si no mal estoy informada, ella pues vivía con su abuela y su mamá se dedicaba a ser sexo servidor.
Entonces, no sé si ella sufría algún tipo de acoso por parte de, quizá no exactamente del profesor, ¿verdad? Pero hemos visto casos en los que después de haber sufrido algún abuso, pues quedan temerosas de cualquier persona que se les acerque, pues a tocarlas o a decirles más de algo, ¿verdad? Y también, pues, en otro contexto platicábamos con otras compañeras acerca de la edad del estudiante, si no estoy mal, creo que estaba en sexto primaria y tenía 12 años. Y veíamos a nuestros estudiantes y decimos, ala, si uno de nuestros estudiantes se llega a enojar con nosotros y nos agarra así, bien nos hace daño, ¿verdad? Porque platicábamos también de la edad avanzada del docente que tenía 70 años, si no estoy mal. Y pues platicábamos de que en un estado así de enojo o de euforia, el estudiante bien puede atacar a un maestro con la fuerza que tenga, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Malin. Muy bien. Vamos, la última de Mireya. En mi opinión, siento que hay que conocer bien la relación entre estudiante y profesor, ¿verdad? Porque no se sabe cuánto tiempo tenían de relacionarse como de estudiante y profesor, pues. Entonces, porque también no solo existe el abuso sexual, sino que también psicológico. No se sabe si en algún momento él pudo haber hecho algún comentario respecto a de dónde venía ella o algo así, porque hay veces que hay profesores que hacen comentarios así y pues, con la ira que llevaba la jovencita adentro, pues, pudo haber sido que ella empezó a planearlo, porque también las faltas a clase también pudo haber sido porque lo estaba planeando, porque ya se han oído casos así en otros países donde menores de edad planean, ¿verdad?, este tipo de crímenes hacia papás o tipo gente que tiene autoridad sobre ellos. Porque han recibido alguna mala respuesta de ellos, ¿verdad? Entonces, Excelente. Muchísimas gracias. Miren qué buenas hipótesis las que tenemos. Vamos a ver al final de cuentas quién de las 5 personas tiene la oportunidad de haber hecho el análisis perfecto para poder llegar al determinante que presente el Ministerio Público ante esta situación, ¿verdad? Y es muy importante tomar en cuenta todo lo que dijeron, toditito, porque todo tiene una respuesta bastante coherente en la situación que están indicando. En esta siguiente diapositiva que tenemos, vemos la relación de la sociología con otras ciencias. Y aquí puede tener lo que nosotros acabamos de hacer ahorita. Vimos varias hipótesis y en unas hipótesis se enfrascaron, ¿verdad?, en la parte de la psicología, otras en la sociología, otras en la sociología y economía, que es la que a nosotros nos llama muchísimo la atención, que en su mayoría de aspectos son las que se convierten en hechos jurídicos, ¿verdad? El desarrollo de la economía, cuánto nos afecta y cuánto podemos hacer. Podría decirse también en el de la psicología, ¿verdad? Como decía esta señorita en estado de emoción violenta, que en su mayoría es donde se comete la mayor parte de los delitos a través de las personas que están en sociedad. Pero no solamente eso hace que las personas actúen, sino que también lo hacen cuando estamos hablando de sociología y demografía, que hacemos el estudio de las zonas, ¿verdad? Que las zonas son más peligrosas. Por ejemplo, si usted va a entrar ahí al Gallito, usted tiene que entrar con los vidrios abajo para que las personas que están en todo el recorrido se den cuenta de que su intención no es ir a cometer ningún delito, sino que tal vez va a visitar a alguien, ¿verdad? Eso se da muchísimo en el actuar de las personas. No veamos el actuar del diputado ahorita que tuvo la interpelación con el ministro de Comunicación. Es cierto, las carreteras están
pésimamente horribles. Y molesta, ¿verdad? Cuando a uno le cobran de su sueldo, no solo que gana poco y todavía sí le quiten de los impuestos y las carreteras estén en muy mal estado, pero la forma de cómo tiró la llanta deja mucho que desear. Entonces ahí es donde va cambiando la perspectiva de todo lo que pudo haber ganado, lo echó a perder, ¿verdad? La sociología y la historia. En este caso, podríamos decir lo de la señorita que estaban diciendo de que como su mamá se dedica a una actividad diferente, la niña puede que cuando ya estaba creciendo, todos la bullearan y le dijeran que ella también era igual. Eso podría ser, ¿verdad? Porque la historia de la familia le dice a usted cómo va a ser. No necesariamente tiene que ser así, pero podría utilizarse. En el caso del presidente actual y el presidente de hace muchos años, la forma de cómo trataba la sociedad, qué era lo que necesitaba la sociedad, qué quería él hacer crecer en la sociedad y lo consiguió. Y el de ahorita, aunque haga lo que haga, no hay forma de que levante o pegue a una, ¿verdad? Entonces estas situaciones son las que tienen que ver mucho con la historia. Y la sociología y la economía, que es un ente bastante fuerte que hace que la mayoría de acciones que las personas en la sociedad en común se torne a tomar diferentes actuares y cometa errores que no debe de cometer. Por ejemplo, convertir en delito, ¿verdad? Aquello de andar agarrando cosas que no les pertenecen o estar haciendo cosas que no deban, porque cuántas veces hemos visto nosotros que los mismos grupos se ponen de acuerdo para poder sacarle dinero a la misma familia. O sea, digamos, de la persona que secuestran, una simulación de secuestro, que ellos agarran parte del grupo de personas que van a solicitar el dinero porque quieren hacer cualquier estupidez, ¿verdad? Y como no se les complace en lo que ellos quieren, entonces simulan un secuestro para poder solicitar el dinero para que se lo den y obviamente se los van a dar y después ya pueden hacer lo que ellos quieran. Ahí se torna una situación bien complicada porque ya no solamente es una parte de la sociología general el actuar del individuo, sino que se convierte en parte de la sociología y el derecho, ¿verdad? Porque está cometiendo un delito para poder tomar lo que él quiere. Y la psicología, ¿verdad? Que es lo mucho que tiene que ver los problemas sociales, los problemas de estrés, los problemas del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con nosotros para poder actuar de diferente manera. Aquí les tengo una actividad. Esta actividad es dice que haciendo uso de la aplicación del método científico, analicemos un problema social e indique el punto de vista social y jurídico. Hay que discutirlo en un grupo de 10 personas e indicarle al auxiliar el tema y los integrantes para ser expuesto por 2 integrantes y debatir sobre los mismos con otro grupo. Esta es la primera actividad que sí tiene un valor cuantitativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo creo que aquí van a ser de menos personas. No vamos a poner 10 porque la teníamos con 10, pero era para los alumnos de la noche, que son un montón. Pero aquí lo vamos a poner con alumnos, con grupos de 5, para que podamos discutir bien el tema. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Por ejemplo, nosotros les vamos a dar el tema de las maras. Entonces, un grupo lo va a tratar a nivel social, nos va a dar características, pormenores, la demografía, la psicología, haciendo uso del método científico. ¿Cuál? Observación, vamos a crear una hipótesis, vamos a crear el planteamiento del problema y vamos a experimentar o a hacer simulación de la experimentación y vamos a tener una conclusión. ¿Por qué las maras
al final de cuentas actúan como actúan. ¿Qué es lo que persiguen? Los miembros en su mayoría, una de las hipótesis podría ser que si todos los miembros de las maras son pobres. ¿Qué creen ustedes? Yo ¿Creen? pienso que no, licenciado. ¿Por qué, Carla? Porque yo pienso que a veces es el entorno en el que viven. Pueden que sus padres sean pues, profesionales, pero en el entorno donde están viviendo se relaciona mucho con jóvenes así, pues sí, es lo que, más que todo como el entorno social es el que lo hace jalarlo para ese tipo de acciones de las maras, pero no creo que sea un problema económico. Bueno, en parte, pues, pero obviamente en otros casos, pues sí, es lo más fácil, por supuesto. Rebeca Ramos, ¿qué piensas? Yo sí, Víctor. Yo sí he visto un pandillero en Cayalá, solo que obviamente no lo vas a ver vestido así, pero sí lo vas a ver con el mismo actuar. Es que acuérdense que el ser pandillero no lo determina la vestimenta. Sí, en Cayalá y de Cayalá. Un patán no te vienes al 100%. Rebeca Ramos, ¿no estás conectada? Bueno. A ver, Sofía, ¿qué crees tú? Sofía Martínez. No sabría decir licenciada. No, siento que las apariencias pues sí pueden cambiar. O sea, yo vivo en zona roja y aquí cerca pues sí se maneja como mucho de esa gente, entonces hasta por la vestimenta, o sea, muchos han de creer que por tener tatuajes son personas malas, pero porque hay muchas personas con tatuajes que sí son malas, pero hay otras personas que yo conozco y pues todo lo contrario, entonces siento yo que a veces no la vestimenta, sino los valores y en el entorno en el que crecieron, no tanto el lugar, o sea, siento que ya es de cada casa, de cada cultura también, y de dónde vienen. Hay mucha gente de escasos recursos que no necesariamente roba, sino que le echa ganas y ven cómo poner un negocio. Entonces, varía mucho las situaciones de cada quien y de cómo ven la vida. Ok, Víctor Cardona. Tal vez la necesidad de permanecer o ser aceptados en un grupo social. Zoraida López. Licenciada, buenas tardes. Pues mi opinión al respecto es de que hay pandilleros pobres y hay, en su mayoría tienen dinero porque pues se dedican al dinero fácil, ¿verdad? A buscar eh, el dinero fácil. Lo que sí es cierto es de que yo estaba leyendo un documento donde dicen que hablaba sobre la violencia y la violencia pues básicamente está con las maras, con los extorsionistas y todo eso, ¿verdad? Pero que tiene mucho su origen en la pobreza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos visto casos en los cuales un jovencito por 100 quetzales va a matar a alguien. Y pues tal vez no es que sea pobreza, pero hay necesidad. De la droga. ¿Verdad? Ellos matan a alguien o entregan un teléfono y ya los vinculan. Entonces, no son pobres, tal vez los cabecillas, pero a los que van reclutando, pues tiene injerencia a la pobreza de cierta manera. Exactamente, entonces ahí ya va la parte de lo que es el poder, ¿verdad? Por lo general, dice Evelyn, viven en áreas marginales, pero dentro de la mara, vamos a ver qué dice aquí.
Salvatrucha, varios de sus miembros han sido capturados en colonias como Ciudad San Cristóbal y tienen estudios. Exactamente, es la pertenencia, es el poder, son otras circunstancias que los hacen pertenecer a las maras, ¿verdad? No definitivamente tiene que ser la forma económica que los trae ahí. Hay muchos que lo hacen porque no tiene quien los cuide en la tarde, entonces los cuidan los de las maras. Y ellos les dan la parte de la aceptación, entonces ellos se quedan con ellos, ¿verdad? Son su familia. Si ustedes se dan cuenta, en las maras lo primero que sale ahí es que somos familia, nosotros nos queremos. Entonces, por ende, nos aceptamos y por ende actuamos como lo hacemos. Entonces, es bien, bien complicado. Asimismo, como lo hicimos aquí, o sea, tienen que mejorarlo mucho, ¿verdad? Porque cuando lo van a hacer para presentarlo ya tienen que estudiarlo, porque es a través del método científico, no es algo empírico como lo que hicimos nosotros ahorita. Entonces se van a hacer grupos de 5 personas, las 5 personas van a pasar a exponer el problema y luego el otro grupo, el grupo que va a tener la parte jurídica, uno va a tener la parte social y el otro la parte jurídica. Le va a indicar acerca de preguntas para crear un debate sobre la situación de lo que se está diciendo. Y después va a ser de forma viceversa, ¿verdad? Van a exponer ese mismo caso en un entorno jurídico. Por ejemplo, cuando están agarrando las cosas y se convierte en parte de una norma, y cuando ya se convierte en un delito, que es un hurto, un robo, un robo agravado, ¿verdad? Cuando ya se lleva a cabo con alguna arma donde pueda amenazar a otra persona. Entonces, no sé si les quedó clara la actividad. Sí, ¿no? Ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo armamos nosotros los grupos o ustedes lo hacen de forma voluntaria? De forma voluntaria, licenciado. Ok, por afinidad, vamos entonces, Joel. Supuestamente, ¿qué manda? Perdón, dígame. Supuestamente tengo 60 personas. Para poder hacerlo. Entonces vamos a iniciar, poder tomar en cuenta esto de los grupos para la próxima clase. Y estos son 10 puntos que se los tienen que ganar. Persona que se quede callada, persona que tiene 0. Porque este es un debate que se va a crear para tener polémica. Entonces lo vamos a hacer de forma presencial para que podamos tener toda la oportunidad de exponer y que tengamos toda la oportunidad de poder escuchar. Entonces todos tienen que participar. Todos. Vamos a pasar el día miércoles. Licenciada, hacer una pregunta. Ajá. Como teniendo en cuenta que somos 60, que harían 12 grupos, serían 6 parejas, digamos, que formarían el debate. ¿Cómo 6 parejas? Ajá, 6 parejas. Ah, de grupos. Ajá. Ajá. Serían 12 grupos divididos en 60, los 5, 12 grupos, y como dice que va a ser un mismo tema para los dos, queda de 6 parejas cada uno. Mi pregunta es, ¿usted nos va a dar los temas y contra qué grupo nos enfrentamos No, para tener? ustedes nos dicen los temas y ustedes nos dicen contra quién. La idea es que sea algo que sea estudiado donde sea utilizado el método científico, ¿verdad? Porque no es para que sea empírico, porque todo lo que hemos hecho es de forma empírica. No tenemos el conocimiento acerca de las maras, no tenemos el conocimiento acerca del robo, no tenemos el conocimiento acerca de esta chica Bonía, no tenemos conocimiento directo, porque no hemos hecho una investigación, pero usted sí va a hacer la investigación. Entonces va a estar mucho mejor porque no vamos a estar titubeando, no vamos a estar inventando, sino que pueden utilizar muchos ejemplos. Ustedes deciden si lo van a hacer a través de los ejemplos, pero utilizando el método científico. ¿Cómo? Investigando. Entonces es mejor que se pongan de acuerdo ya los días para que puedan salir
5 a debatir de lo general y 5 de lo jurídico, ¿verdad? Donde pasa de un lado a otro. Lo que sí necesito que me digan, y mejor si se ponen de acuerdo ustedes, es el tema, porque así a ustedes les llama la atención. Por ejemplo, miren, qué mejor que las personas que viven en lugares marginales que hablen acerca de los problemas sociales que se dan ahí. Entonces es mucho más fácil porque ya tienen la parte de la experimentación. Entonces ella les puede ayudar, la persona que tenga esa experiencia, ¿verdad? Dime, Erika. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Gracias. Disculpe, solo por lo que me comentaba, ahorita actualmente son 60 los que están conectados. Sí. Le comento, una de mis compañeras que va a la universidad no pudo conectarse el día de hoy, pero ella sí está asignada al curso de sociología. Entonces, por ese número dispar, ¿cabe la posibilidad de que formemos un grupo de 6? No, es que fíjate que tengo aquí 57. Y yo dije más o menos 60 porque son los que he visto en Classroom. Ok, comprendo. Entonces, esa es como la división. Tú Entiendo. elige digamos así, elige tú 10 personas, 5 los mandas a jurídico y 5 te quedas con el problema social. Sí, justamente tenía Tienen que ese buscar plan. grupos de 10 para partirlos, ¿verdad? Mitad, mitad. Ok, y la segunda pregunta, todo esto también tiene que estar como por escrito, ¿verdad? No. Trabajo, ¿no? No. Solamente expuesto. Solamente expuesto. Muchas gracias. Para servirte. Lo que sí les dije es que todos tienen que hablar, todititos. Y si alguien solo me dice, muy buenas tardes, licenciada, amigos, compañeros, el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar acerca del problema de las maras. Gracias. ¿Ya cree que tiene sus puntos? No. Va a tener sus puntos cuando debata con las otras personas acerca de. Yo quiero crear un debate entre ustedes mismos, dentro de ustedes 10. ¿Por qué tú crees que lo de las maras en realidad sí es de forma económica? Pues yo creo que es de forma económica porque en su mayoría las personas que pertenecen a las maras son personas de escasos recursos. No, yo he visto o tengo conocimiento de que las personas que pertenecen a las maras también son de gentes de familia estudiada, de familia que tiene dinero, que le da buenos estudios, que tiene muy buena educación. Pero entonces, ¿por qué esta persona pertenece ahí? Pues pertenece ahí porque le hace falta esa parte de la pertenencia en la sociedad. ¿Y quién le abre la puerta a eso? La Mara. Entonces la Mara lo puede tratar a él no solo como parte de un ente social, sino que lo trata como familia, dándole tiempo para escucharlo, dándole la oportunidad de que haga algo que en su casa no le permiten hacer, porque miren, hay gente de verdad que tiene dinero que nunca en su vida ha hecho nada, y cuando le dan una escoba para que limpie, a esas personas se siente, pero increíblemente aceptada. Entonces, se dan cuenta, no necesariamente tiene que tener la necesidad económica, sino que también una necesidad de pertenencia. Eso es lo que yo quiero que crean en el debate, ¿verdad? Daniela dice que si a alguien le falta una persona en su grupo, ella no tiene equipo. Ahí tiene su número de teléfono. El día de hoy tienen que mandarle a Karen cuál es el grupo, cuál es el tema que van a utilizar y los integrantes. Entonces, asimismo, nosotros vamos a ir indicando cómo van a pasar el día miércoles y viernes, ¿verdad? Que serían los 2 días que vamos a pasar con esta actividad. Esto tiene un valor de 10 puntos, ya se los dije, solo si las personas trabajan. Laura, por favor. Licenciada, buenas tardes. Disculpe la pregunta.
Fíjese que el día, bueno, tengo dos preguntas. El día miércoles es retrasada de derecho procesal. En lo personal, yo dejé esa, entonces tengo que presentarme, pero es a las 5 de la tarde. Yo tengo una pregunta de aproximadamente de cuánto nos vamos a extender, ya que el día miércoles... Laura Díaz. Ajá. Va, ¿sí? entonces en el grupo que quede, recuérdale a Karen para que las ponga el viernes. Ah, ok. Gracias, licenciada. Para servirte. Ok, entonces nos vemos el día miércoles con el debate de esta tarea, si quieren sus 10 puntos, y nos vemos la próxima.